A continuación, disfruten del mensaje predicado por el reverendo Osvaldo Tona, dones, ministerios y oficios, operando en el cuerpo del Señor, parte 8. Gloria a Dios. Bien, hay un agradecimiento en nuestra alma por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Gloria a Dios, al nombre del Señor. Bien, Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie un momento, hermanos, para así tomar una lectura de la palabra. Vamos a 1 Corintios 14. Gloria a Dios. Capítulo 14, 1 Corintios. Gloria al Señor. Comenzando con el verso 12, leemos en el nombre de Jesucristo. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijeres con el espíritu el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía, no a los infieles, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido y de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay pues? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, más uno interprete. Y si no viene intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonrosa cosa es hablar una mujer en la congregación. Que ha salido de vosotros la palabra de Dios, o a vosotros solo ha llegado. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, empero hágase todo decentemente y con orden. Dios bendiga su palabra. Amén. Bien, oremos. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias. Podemos bendecirte, podemos glorificarte, podemos decirte gracias por tu bondad y por tu amor para con nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, una vez más, delante de tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, Señor. Tu palabra, como tú siempre nos has dicho, que ella no vuelve a ti vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías. Gracias, Señor. Esperamos que en esta tarde, una vez más, tu mano sea con cada uno de nosotros, guiándonos, Señor, conduciéndonos a toda verdad, Señor. Unge el hablar y oír, Señor, y que podamos recibir una vez más la instrucción que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden sentarse. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Bien, continuando un poquito más lo que hemos venido dando de parte de Dios para cada uno de nosotros, el orden, cómo Dios trabaja en sus dones, oficios y ministerios, y cómo vemos que el Espíritu de Dios, Él no se contradice, Él siempre apunta hacia la palabra. Qué importante es cuando nos podemos dar cuenta de cuando algo está siendo enseñado en el pueblo del Señor, y entonces se presenta, vamos a decir, la situación, lo que hemos oído, y Dios espera entonces que lo pongamos por práctica. Me mostraba un hermano Arturo, me mostraba una parte en el mensaje que estamos viendo esta mañana. Ya al final, cuando el profeta está terminando el mensaje, eventos aclarados por la profecía, hermano Bajan todavía está orando en el servicio para finalizar, y dice que de repente se levanta un hermano a dar un mensaje en lenguas, y se levanta otro a interpretar. Entonces hay un hermano que se levanta y dice: todavía el Espíritu Santo está trabajando con el predicador, así que guarde su paz. Miren lo que es tan tremendamente eso. No fue el hermano Branham que trajo estos, llamó a estas personas, sino un hermano que estaba allí viendo la instrucción que Dios le estaba dando allí al pueblo, y se levanta esto inmediatamente. Él dice: todavía el Espíritu Santo está hablando a través del hermano Branham, así que guarde su paz. Y ahí es donde tenemos que estar suficientemente entrenados en Dios para, como dice mucha gente, para aguantar la corrección. Amén, porque Dios quiere que todo se haga, como dice aquí, decentemente y con orden. Amén, gloria a Dios. Ahora, siempre Dios, cuando va a hacer algo, lo que quisiéramos mencionar esta tarde con la ayuda del Señor, por ejemplo, dice aquí el profeta, cuando Jesús de Nazaret iba hacia la casa de Marta y María, porque había sucedido que Lázaro se había muerto. Amén. Y la expresión fue: si el Señor hubiera estado allí, no hubiera muerto Lázaro. Eso era seguro. Pero sabemos por la Escritura, y el profeta nos lo dice también, que el Señor se quedó a propósito 4 días. Imagínense. Amén.
Aquella familia pasó por aquel dolor, por aquella tristeza, no llegó el Señor a tiempo, se murió Lázaro, lo enterraron y todas estas cosas. Pero cuando llegó, imagínense si quizás aquella gente abrigaba una esperanza mientras estaba vivo, cuando se murió, se les acabaron las esperanzas. Amén. Y la expresión lo dice, tanto Marta como María dicen lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bueno, gloria al Señor. Pero hay algo muy en particular, como dice el profeta acá. Cuando ellos enviaron al Señor Jesús para que viniera a orar por Lázaro, miren lo que dice el profeta aquí. Él ignoró aquello. Amén. Él ignoró y siguió. Él dijo: Lázaro duerme. Amén. Gloria al Señor. Entonces, y dijo él: por vuestra causa estoy contento de que no estuve allá. Amén. Por vuestra causa. Pero iré, dijo él, a despertarlo del sueño. Gloria a Dios. Y entonces, y se asume que él ya sabía lo que el Padre había dicho, porque ya él sabía lo que iba a acontecer. Y él dijo con sus propias palabras que él no hacía nada hasta que el Padre no se lo mostraba primero. Ahí estaba operando el Señor Jesús. Imagínense la variedad o la cantidad de dones que estaban allí siendo puestos en el servicio para la gloria del Señor. Imagínense. Entonces, el ángel de Dios declaró que Jesucristo dijo: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, eso es algo que tenemos nosotros que tener claro, gloria al Señor. Ahora, si él no podía hacer nada, no podía tomar crédito por nada, solamente hacía lo que el Padre le mostraba hacer, y eso lo arregla todo. Entonces usted y yo no podemos hacer o no podemos ir a donde nosotros querramos ir. Así haya una necesidad muy apremiante. Tiene que ser netamente el Espíritu de Dios guiándolo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dijo allí: te doy gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Y esto no lo digo por causa de estos que están aquí, sino por causa de los que están allí esperando a ver qué iba a hacer él. Amén, gloria al Señor. Entonces, ese espíritu que estaba sobre él, sobre Jesús, dice la Escritura, él dijo: un poquito y no me veréis. Amén. Y otro poquito y me veréis. Amén. Ahora el mundo, sabemos que el mundo no lo conoce, por eso no lo puede ver. Pero digo él: mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y seré en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, fíjese lo que hizo el Señor. Inmediatamente les habló a aquella familia y les dijo claramente, le dijo Marta y le dijo a María, le repitió las mismas palabras. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano va a resucitar. Amén. Ellas creían en la resurrección, pero en la resurrección futura, no en la resurrección ahora. Amén. Porque él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Entonces, cada una de ellas recibió la misma palabra. Gloria al Señor. Y mire esto. Él dijo, y fíjese cómo el mismo Señor, la gente mirando allí y preguntándose, ¿por qué no impidió que le abrió los ojos a los ciegos, que levantó al paralítico? ¿Por qué no evitó que muriera? Viene siempre el comentario, como decíamos esta mañana. Amén. ¿Por qué Dios no impidió que él muriera? Y simplemente vemos en el relato bíblico que había un plan de Dios, un propósito de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, claramente vemos que el Espíritu de Dios ha estado
en todas las edades sobre la tierra. Amén, el Espíritu Santo. Y como sabemos, en la expresión que el profeta dice, Dios nunca quita su espíritu de la tierra. Él dijo que iba a descender, descendió y se quedó aquí en la tierra, morando en hombres y mujeres que creen la palabra. Gloria a Dios. Ahora, Dios quita a su hombre, como ha pasado en el transcurso del tiempo. Dios ha levantado hombres tremendos y han hecho grandes obras, pero Dios se lleva ese hombre, pero el Espíritu Santo sigue en la tierra, esperando hallar un vaso donde Él pueda vaciarse. Gloria al Señor. Ahora, mire, digamos por ejemplo, Él tomó a Elías. Cuando tomó a Elías, entonces una doble porción del espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Dios se llevó su hombre, pero el espíritu continúa obrando. Amén. Ahora, 100 años después, salió, fíjese, el espíritu de Elías cayó sobre Eliseo. Pero más adelante vemos que el espíritu de Eliseo, que estaba en Eliseo, cayó sobre un hombre llamado Juan, que fue el precursor de la venida del Señor, de la primera venida. Amén. Ahora, esto está predicho por la palabra, que ese mismo espíritu estaría otra vez en la tierra en este tiempo final. Porque no hay otra manera como Dios pueda trabajar, sino a través del hombre, y es a través del Espíritu de Dios. Amén. Así que cuando el Espíritu se haya ido, fíjese, que Dios quite el Espíritu de la tierra, el Espíritu Santo, es porque la iglesia ya ha sido raptada. Y si Dios se lleva a su iglesia, se lleva a su Espíritu, ahora ya no habrá más salvación, ya no habrá más misericordia, ya no habrá más nada, todo habrá terminado. El Espíritu se habrá ido, gloria al nombre del Señor. Y imagínense, ¿a dónde acudirá el hombre y la mujer? Amén. Hoy día la gente está conformada a un movimiento intelectual o un movimiento carnal. Pero cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de otra cosa. Amén. El Espíritu de Dios, vemos que se mueve, es donde está su palabra. Y la palabra está en los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo va allí a respaldar la palabra. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ese Espíritu que estaba en los apóstoles, o sobre los apóstoles, el mismo Espíritu Santo, fíjense, es el que Dios prometió en este tiempo también. Dios ha quitado su hombre, pero nunca su espíritu. Gloria al Señor. Ahora Dios prometió derramar el espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Pero hay una cantidad de espíritus que hay en el mundo que quieren también poseer a los hombres y a las mujeres. Y lo vemos que el diablo está haciendo ese trabajo. Amén. Por ejemplo, si hay un espíritu de un famoso malhechor, hay gente que ha recibido ese espíritu. A tal grado, tan terriblemente, que ya la gente se ha fabricado imágenes de ciertos personajes que fueron en la vida terribles, malhechores, asesinos y toda clase de cosas, y la gente los está adorando o le está rindiendo culto y está pidiendo que ese espíritu que estaba en esa persona venga sobre ellos. Y sin duda que lo reciben. Amén. Porque la gente quiere ser de igual manera como esos hombres que fueron bravos, quizás asesinos y toda clase de cosas, porque la gente haya su placer en eso. Y esos espíritus están prestos para poseer a la persona. Gloria al Señor. Entonces, si yo le dijera a usted que tengo el espíritu de algún famoso artista, usted esperaría que yo tomara lienzos, si es el espíritu de un pintor, y que captara las olas de ese océano o del lago y pintara lo que, como algún famoso artista, si yo tuviera su espíritu. Amén. Ahora, si yo confieso tener el espíritu de Jesucristo, nosotros deberíamos hacer las cosas que Jesucristo hizo. Amén. Si un espíritu, fíjese, malo, puede influenciar en una persona y lo hace hacer cosas tremendas,
Puede haber sido una persona muy calmada, muy quieta, pero cuando ese espíritu lo posesiona, esta persona hace cosas terribles. Le pierde el miedo a todo y se vuelve un vagabundo, se vuelve un delincuente. ¿Cuál es la razón? Un espíritu lo ha posesionado. Por eso usted y yo, sabiendo lo que la palabra dice acerca de estos espíritus, no podemos jugar juego con eso. Porque en todas las cosas hay una influencia, hay un espíritu detrás de esas cosas. Y vemos, a veces hemos tenido la experiencia de ver reacciones, de ver aún hasta posesiones demoníacas en las personas, y alguien quizás puede decir que eso es negativo, que no es la verdad, pero lo hemos visto. Personas que son tan arraigadas en algunas creencias o en algunas cosas, hasta en la música, hasta en lo que usted pueda tener. Hoy día hay figuras, por ejemplo, que el hombre o que los jóvenes les gusta mucho cargar quizás en sus franelas, en sus chaquetas, y lucir esa figura o esos emblemas. Pero cuando nos damos cuenta, por la palabra y por el mensaje, vemos que detrás de eso hay una fuerza espiritual. Y la persona comienza a tener algunas actitudes muy extrañas. Amén. Yo recuerdo en una ocasión, creo que más de una vez he mencionado esto, vimos un caso tan tremendo de un espíritu entrando en una joven y la posesionó tan terriblemente que aquel espíritu diabólico, fíjese, quería abusar de ella. Pero un espíritu no puede hacer eso en una persona, porque es una fuerza espiritual. Necesita entonces entrar en alguien para llevar a cabo su propósito. Por eso dice el profeta, esos espíritus son tan inofensivos hasta que no hayan alguien con quien trabajar. Por eso es que vemos en el día de hoy tanta maldad, tanta violencia, porque a alguien se le presta para llevar a cabo esa obra. Entonces, cuando investigamos un poquito sobre esto, recuerdo que el consejo del pastor fue: examinen qué es lo que hay o qué es lo que tiene esa joven, cómo vive, qué música oye, qué lee y cómo se viste. Y analizando cada uno de esos puntos, vimos que su atención era por chaquetas con esqueletos, fotografías de hombres de una manera tan terrible como usted lo ve hoy, esos cantantes y esos músicos de una manera tan rara, vestidos de una manera tan horrible y cantando unas canciones tan diabólicas, y todo eso entonces era la atracción de esas fuerzas espirituales. A tal grado que algunas personas lograron ver el espíritu que había poseído esa muchacha. Y cuando Dios les permitió ver eso, mire hermano, el grito fue despavorido, porque es algo fuera de lo natural. Amén, gloria al Señor. Ahora, por eso vemos que cuando se habla de los espíritus de maldad y se habla del Espíritu de Dios, ambos trabajan en cuerpos. Dios nos dice en su palabra que somos templo del Espíritu Santo, que fuimos hechos para ser la morada de Dios. Pero el diablo, como siempre hemos dicho, trata siempre de imitar lo que Dios ha hecho. Y para eso Dios nos ha dado entonces la palabra, para que nosotros podamos discernir a través de estos dones y todas estas cosas que Dios nos ha dado, podamos probar los espíritus si son de Dios. Amén. Porque un espíritu de esto inmediatamente se vuelve religioso. ¿No ves el gadareno como empezó a hablarle al Señor de una manera muy quizás tranquila, o de una manera como pidiendo piedad o misericordia? Y Jesús no se puso a platicar con eso. Y vemos cómo a mucha gente le gusta jugar con espíritu. Y mucha gente, como decíamos el viernes, a veces se interesan más en saber cómo se llama aquel demonio que orar para que aquella vida sea libre de ese espíritu. Y el diablo, como el diablo sabe con quién está peleando y sabe quién lo puede echar fuera y quién no, inmediatamente empieza, como dice, a jugar con la gente. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, fíjese, dice aquí el profeta, fíjese:
hay algo muy importante en cuanto a la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Y cuando Dios se hace presente, o cuando su espíritu es derramado, el espíritu del anticristo también se mueve. Cuando Dios comienza a operar a través del cuerpo de creyentes, el diablo también empieza a moverse en su reino. Eso no lo podemos dudar jamás, porque lo hemos visto. Amén. Pero Dios nos ha dado a nosotros, por su gracia y misericordia, instrucción, revelación, doctrina, para que nosotros podamos saber y podamos discernir cómo se mueven los espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, dice el profeta, los hombres salieron con dones. Eso es verdad. No tenemos duda en decirlo. No soy un crítico de nadie. Lo que ellos creen, eso depende de ellos. Pero hemos visto hombres con dones ministeriales, pero salieron y más o menos hicieron una, como diría yo, con respeto y amor digo esto, que Dios conoce mi corazón. Han hecho de esto como una reunión de asunto monetario. Por eso le mencionaba en estos días que esa mujer que dice que es profeta, diciendo que los billetes tienen una voz, que se lo pusieran en la oreja y la gente obediente, porque la gente como cree la mentira del diablo, poniéndose los billetes en las orejas, para escuchar la voz que le iba a hablar por el billete. Y sin duda que el diablo lo puede hacer para engañar. Pero ¿a quién engañan? ¿A quién engañan? ¿Podrán engañar a un elegido de Dios? Usted sabe más que eso. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo puede usted declararle la guerra al enemigo? ¿O cómo pelea usted con el diablo? No con palabras. Amén. No es una guerra de tú a tú aquí de palabras y expresiones, no. Hay un campo de batalla donde usted y yo enfrentamos al enemigo. Amén. Y tenemos que estar, como dice, alistados, porque el diablo es muy astuto. Amén. Y el diablo nos lanza sus saetas aquí. ¿Sí o no? Aquí donde usted pelea. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será el Espíritu de Dios hablando o no será? Y Jesús, viendo esas cosas, porque sucede en todas las generaciones, que la gente se hace esas preguntas, Jesús inmediatamente dijo, ¿por qué pensáis de esa manera en vuestros corazones? Amén. Cuando algo está siendo manifestado, por eso viene la instrucción, y por eso, como dijimos, tenemos que conocer cómo opera Dios a través de sus dones, su ministerio y su oficio. Porque la gente vieron el poder de Dios accionar a través de la vida de Jesús, y esta gente ignorantes pensaron que el Señor estaba haciendo una obra satánica. Y dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios. Jesús le dijo claramente, si yo lo he hecho por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y usted ve en la Escritura que no hubo una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice el profeta acá, fíjense, la gente solamente quiere reunir gente y querer presentar algo muy grande. Y eso está equivocado a los ojos de Dios. Tal vez ellos ponen el dinero y eso tal vez esté bien, pero eso no es lo que Dios está pidiendo. ¿Qué es lo que te pide Dios? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Dinero? No. Dios pide tu corazón. Dios pide tu ser. Dios pide tu alma. Que te conviertas al Señor con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que eres. A Dios no le importa el dinero. Dios no lo necesita. Dios lo que necesita es un cuerpo donde Él trabajar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, dones dice, señales pueden ser llevadas a cabo. Una persona puede venir y pararse y hacer milagros y señales grandes. Y los estamos viendo acontecer. Ahora,
eso ni siquiera significaría, oiga esto, eso ni siquiera significaría que la persona es salva. Amén. Eso no da testimonio de que es salva aquella persona. No. Porque los diablos hacen señales y maravillas. ¿Los diablos? Sí. La Biblia nos habla de Janes y Jambres. ¿Qué hicieron ellos? Lo mismo que estaba haciendo Moisés. ¿Cómo lo hicieron? Es un poder demoníaco. Pero el profeta nos da la clave aquí, muy importante. Él nos dice, ellos podían hacer lo mismo que Moisés. Traían las plagas, pero algo que no podían hacer ellos era quitarlas. Amén. Y lo claro que vemos allí, cuando ellos trajeron también su serpiente. Su vara se volvieron culebras también. Amén. Gloria al Señor. Por eso entonces, esa no es la señal. O eso no significa que la persona es salva. Entonces, la Biblia dice que se haría eso, que harían más que eso en el último día. Y Jesús dijo, muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, ¿no hicimos milagros y maravillas en tu nombre y echamos fuera demonios? Amén. Salvación. ¿Tenían esas personas? En ninguna manera. Amén. Jesús le dijo, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. Ahora, cuando Dios manifiesta sus dones, dice el profeta acá, fueron dados a cada hombre para un total provecho. Y eso es la verdad. Y creo que son maravillosos y los necesitamos y respetamos. Pero yo creo que la hora viene cuando va a ser en una manera más elevada que eso, gloria a Dios, porque después que todas estas cosas cesen, eso lo cual es amor, permanecerá por siempre. Amén. Cuando hablamos del amor, no estamos hablando de ese sentimiento que usted siente por alguien. Estamos hablando de amor divino. El amor que cubre multitud de pecados. Por eso cuando un hombre y una mujer está posesionado por el Espíritu de Dios, no está mirando los errores del otro. No, el amor de Dios está en él, cubre multitud de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el amor. Estaremos solamente parados, predicando así de esta manera o hablando, y fíjese lo que es, el amor se asentará en cada corazón en el edificio. Esa es una obra que solamente Dios la ha de hacer. Pero mientras nos mantengamos con nuestros pensamientos, nuestras ideas y dando el lugar al diablo, Dios no puede asentar eso en el corazón nuestro o sobre nuestra vida. Tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando Dios entonces nos predice algo a través de un don, Dios nos da a conocer un hecho futuro que proclama una persona por inspiración divina. Entonces tenemos que vigilar lo que Dios está diciendo, lo que ha de acontecer. Simplemente tenemos que tomar las previsiones que Dios nos dice que debemos tomar. Amén. Creo que es el mismo Pablo, escribiéndole a Timoteo en su carta, en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice esto. Esto también sepas, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Esto es la letra que está dando Pablo. De la misma manera, o de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, que es la palabra. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Y es lamentable cuando vemos que este tipo de personas, corruptos de entendimiento, mire cómo pueden engañar, como dice la Escritura misma, usando los artificios del error. Pero dijo Pablo, no prevalecerán. Amén. No prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero hay algo aquí muy importante. El consejo final que da Pablo aquí, pero tú, le está hablando a Timoteo, y le está hablando el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros, has comprendido mi doctrina. No era la doctrina de Pablo, era lo que el Espíritu le había revelado al apóstol Pablo. Tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Cuando Dios está con nosotros, no importa lo que pueda venir, no importa que se levanten este tipo de personas, hay algo que Dios ha de hacer con nosotros, por nosotros. Dice, sigue diciendo aquí, aleluya, verso 12, también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿quién lo ha instruido? ¿Quién lo ha instruido usted? Aquí la gloria no es para el hombre, es para Dios. Amén. El Espíritu de Dios nos ha dado claramente la Escritura para que nosotros estemos instruidos en todos los movimientos que el diablo está haciendo y en los movimientos que el Espíritu de Dios está llevando a cabo. Amén. Y cada uno de nosotros podemos ver cuando Dios habla y también cuando el espíritu del diablo también habla. Amén. Por eso Dios repartió en la iglesia todos estos dones, oficios y ministerios. Y vemos que aún, fíjese, en la Escritura, sé que algunas personas toman equivocadamente algunos relatos de la Biblia para justificar algunas enseñanzas contrarias. Pero vemos que Dios en la palabra usó algunas mujeres con los dones. Amén. Gloria al Señor. Pero eso no las hizo a ellas ser unas predicadoras o unas pastoras. Simplemente fue un don operando en esas mujeres. Amén. Y las vemos ahí en la Escritura, 5 mujeres que menciona la Escritura como profetizas. Gloria a Dios. Una de ellas fue Débora. En Jueces 4, versos 15, ahí está el relato. Y en Jueces 5, 19. Hay otra que mencionamos en una ocasión también llamada Hulda. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14. Y en Segunda de Crónicas 34, 22. Y Ana, la que habla en el libro de Lucas, el capítulo 2 y el verso 36. Amén. Ahora, la Biblia habla también
de que habían unas falsas profetizas. Amén. Y vemos que la escritura en Nehemías capítulo 6 verso 14 menciona a una llamada Noadías. Era una falsa profetisa. Y también menciona en Apocalipsis 2:20, menciona a Jezabel. Imagínense, decíamos esta mañana que esa mujer se la comieron los perros, pero ella era una profetisa. Ella profetizaba, pero era contraria a la palabra. Amén. Ella nunca aceptó la palabra que Dios daba por la boca del profeta Elías. Lo que el profeta dice, Elías era su pastor, pero ella nunca lo aceptó como tal. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y fíjese cómo terminó esta mujer. Gloria al Señor. Ahora, cada una de estas mujeres, bueno, vemos allí cómo Dios pudo trabajar a través de ella, operando un don. Fíjese cómo una de ellas, en el tiempo de Barak, dice, le ordenó a Barak que se lanzara a la guerra contra Sisara como jefe supremo de los israelitas. Y ante su insistencia, accedió a acompañarlo. Y el resultado fue la decisiva derrota de Sisara en la batalla de Sison. Esto está en Jueces capítulo 4 y verso 15. A Hulda la consultaban en privado representantes del rey. Lo vemos allí en Segunda de Reyes 22:14 y Segunda de Crónicas 34:22 al 28. Ahora, no hay un versículo que indique que estas mujeres tomaran el liderazgo en asuntos espirituales, ni que dirigiera la palabra a la congregación o al pueblo del Señor. Ana, dice la escritura, estaba continuamente en el templo. Y después de ver al bebé Jesús, ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, esa es la manera como Dios trabaja. Dios simplemente se repartió, dice la escritura. Y cuando dice que le dio dones a los hombres, ahí incluyó también a la mujer. Amén. Por eso, usted está en la mano de Dios. Usted es una herramienta en la mano de Dios. Simplemente deje que Dios la use. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, mire la manera como Dios trabaja. Por eso dice la escritura, Dios dio dones a los hombres y dice también le dio hasta a los rebeldes, para que en medio de ellos habite Jehová Dios. Pero hay gente que ahora, como no tienen la verdad, qué cosa tan terrible cuando la gente no tiene la verdad, apelan a una serie de cosas, quizá de amuletos o sustitutos o algo que llame la atención. Ya algunos predicadores o algunos oradores no están poniendo las manos sobre los enfermos para que sanen. ¿Sabe qué están haciendo algunos? Poniéndole el pie encima. Lo estoy viendo, lo he visto con estos ojos. Amén. Y reclamando que aquel pie que él está colocando encima del enfermo está ungido. Y algunos han sido tan atrevidos que se han quitado el zapato y se lo han puesto a la gente encima. Y que ese zapato tiene la unción del Espíritu para darle liberación a la gente. Mira dónde está operando el mundo llamado cristiano hoy. Y eso es debido a la ausencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso usted y yo no podemos apelar a eso. Cuando tenemos algo genuino, tenemos lo real que Dios nos ha dado a nosotros. No podemos estar buscando sustitutos, no. Amén. Dios nos dio lo real y genuino que es el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado dones perfectos, verdaderos dones. Y queremos que Dios actúe, que Dios se mueva, que Dios hable. No para gloria del hombre, sino para gloria de Dios. Para el beneficio del cuerpo de creyentes, para que todos lleguemos a una madurez. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces,
Hay una expresión por acá. Gloria a Dios. Dice el profeta acá. Fíjese esto, para que usted vea el cuidado que hay que tener. Él dice, quiero decirle lo que sucedió en una ocasión. Nos sucedieron algunas de las cosas más maravillosas en la reunión, en la plataforma. Y estoy entrando en un tipo de algo que parece ser más grande de lo que era. Yo había entrado en la plataforma y Dios me ha dado un don profético. No hay pregunta en eso. Yo puedo probárselos a ustedes ahora mismo. No hay pregunta en eso. Pero yo veo que no tiene el efecto que debería tener, porque eso es solamente un don. Otra cosa es individual. Se relaciona a un individuo a través de un don. Pero hice algo el otro día. Traté de llegar al pueblo de Oakland, solamente a donde, allá en la Gran Arena, y yo dije, solo su presencia. Y me quedé solamente en esa palabra, y logré que el pueblo, ¿saben qué? Hubo más sanidades de las que creo yo haber visto tomar lugar en cualquiera de las reuniones, fuera de las grandes reuniones como en África y alrededor como eso. La gente reconoció simplemente la presencia de Dios en la reunión. Sentada allí y entrando en la presencia de Dios, y la gente se levantaba, sanada. Ojos cruzados se enderezaron. Amén. Y yo creo que está llegando a una hora, como Pablo dijo, en donde hay profecía eso fallará, en donde hay lenguas ellas cesarán. Pero yo creo que está llegando a una hora cuando los santos se reunirán de tal manera y el Espíritu Santo saturará la audiencia. Y cada persona allí, todo lo que está mal en ella, será echado fuera. Y eso será una presencia tan grande del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos trae a un alineamiento con la palabra. Amén. Ahora, yo creo que al ir nosotros a poner las manos sobre ellos y orar por ellos ahora, eso es un contacto tal vez de un ministro ungido, poniendo las manos como una bendición de Dios. Pero yo creo que viene la hora cuando la iglesia de Dios va a estar tan separada de esa manera que cuando los santos estén sentados juntos, el Espíritu Santo entrará y se moverá de la misma manera como fue en el día de Pentecostés. Amén. Levantar al pueblo y grandes cosas. Gloria al Señor. Amén. Porque fíjese, Dios se ha propuesto atraer a su iglesia a una completa y total madurez. Estamos en el tiempo donde el Señor le dijo a aquellos discípulos que a ellos no les correspondía saber los tiempos y las sazones que el Padre tenía en su sola potestad. Lo de ellos era, van a recibir el Espíritu Santo y van a ser testigos. Pero a nosotros nos tocó la sazón de hoy. Amén. A nosotros nos tocó la edad de la madurez. Nos tocó la etapa de la culminación. ¿Cuál es el consejo que nos dio el profeta? Expóngase al sol de justicia, que es el Espíritu Santo, para que madure. Amén. Si no madura, Dios no va a recoger ese fruto, porque Dios no agarra frutos verdes. Dios agarra frutos maduros. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que dejar que el Espíritu de Dios, el fuego de Dios, el sol de justicia, brille sobre nosotros. Por eso cuando somos corregidos por la palabra, no podemos decir otra cosa y no, gracias Señor, recibo la corrección. Me expongo ante tu presencia, límpiame con tu sangre, Señor. Amén. Pero cuando rechazamos aquello, estamos rechazando la luz. Estamos rechazando lo que nos lleva a ese nivel que Dios quiere que alcancemos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, viendo todas estas cosas, las cosas que Dios ha colocado,
Todos estos dones y estos oficios, acuérdense que fueron constituidos por Dios. Amén. Dios los constituye. Dios los ordena. Y Dios escoge a quien Él quiere escoger. Amén. Muchas veces estamos mirando la parte de la preparación natural del hombre, pero Dios no mira eso. Amén. Dios está mirando simplemente la simiente que Él colocó en cada hombre, en cada mujer, el Espíritu de Dios derramado sobre ese hombre o mujer, y Dios simplemente le muestra, le habla, y esa persona, ese instrumento, simplemente tiene que hacer es repetir lo que Dios le dijo. Por eso cuando aquellas personas le dijeron al profeta, fíjese usted, para tratar de persuadirlo, sabiendo que lo que estaba operando era un don divino de parte de Dios, pero mire la falta de visión. Cuando ellos vieron que Dios hablaba muy duramente en contra de algunas ideas o algunas doctrinas, ellos le dijeron al hermano Branham que si él le podía decir a la gente que fue el ángel del Señor que le dijo eso, la gente iba a creer. Acerca, por ejemplo, del bautismo en agua. Y vemos claramente que usted no necesita que venga un ángel del cielo para revelarle la palabra. O sea, eso en cuanto al bautismo en agua. Porque eso está ahí en la palabra. Amén. El Señor tiene que revelarme que debo orar. No, la Biblia dice. Si el Señor me revela, empiezo a ir a la iglesia. No, la Biblia te dice que tienes que venir a la iglesia. Así de sencillo. Amén. Dios tiene que enviar una visitación especial. No, la Biblia usted la lee y le dice lo que usted debe hacer. Amén. Pero el hombre siempre está buscando, como siempre hemos dicho claramente, las 5 patas al gato. Y se las halla. Y se mete en problemas. Amén. Pero cuando nosotros nos quedamos quietos, como dice la Escritura, estad quietos y conoced que yo soy Dios, entonces vemos a Dios obrar y trabajar a nuestro favor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ya para cerrar, gloria al Señor. Entonces, todas las cosas que Dios tiene previstas para cada uno de nosotros, recuerde que es suprema elección de Dios. Nadie aquí se encerró para decirle a Dios que le diera algo. Dios se lo dio porque a él le plació darse. ¿Sí o no? Amén. Usted no es un predicador, aquel que es predicador porque se encerró para que Dios lo hiciera un predicador. No. Amén. No. Dios lo hace porque ese es su designio. Amén. Gloria al Señor. Pero ahora, la parte importante y la parte más terrible que hay para este tiempo, en este debate, cuán importante es quedarnos nosotros con la enseñanza. Por eso dijo Pablo aquí, acuérdate de quién has aprendido. ¿Quién fue el que te instruyó? Y en esta instrucción tú fuiste persuadido porque fue la verdad de Dios mostrada a ti. Y en otra parte le dice, para que tú seas un buen ministro de Jesucristo. Y Pablo lo advirtió, o le puso claro todo lo que podía moverse en el medio ministerial para este hombre, porque era un muchacho, era un joven. Pero había algo que Dios le había dado a ese muchacho. Había un don que Dios le había dado. Y Pablo, viendo esto, entonces comienza una instrucción. Y por eso vemos en la historia hoy de la iglesia que Timoteo pudo ser un buen ministro, pudo ser un buen predicador, llegó a ser un pastor. ¿Por qué causa? Porque recibió la instrucción, aunque fue predestinado, podemos ver claramente, pero recibió la instrucción. A veces muchas personas piensan que porque fueron predestinados no necesitan instrucción, necesitamos ser instruidos. Dios nos llamó, como no, Dios nos escogió, pero para eso está la palabra, la enseñanza, la doctrina, para saber nosotros exactamente a dónde estamos, qué hacer en ciertas situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, viendo todas estas cosas, dones, llamamientos, dice la palabra, son sin arrepentimiento. Colocados en la iglesia por Dios, predestinados, dados por Dios, repartidos por Dios. A Dios le plació hacerlo con usted. ¿Sí o no? Amén.
Imagínese, usted lee la historia del profeta Beredac. ¿Quién era él? ¿Acaso un religioso? De ninguna manera. Pero el Espíritu de Dios comenzó a lidiar desde muy temprana edad. Y dice el relato, no, la historia del profeta, él cuenta que desde niño comenzó a tener visiones. Comenzó Dios a hablarle y a alertarlo y a decirle: no contamines tu cuerpo, porque hay una obra que tú vas a llevar a cabo cuando tengas más edad. Mire el cuidado de Dios. Por eso Dios tiene algo para nosotros, muy especial. Pero Dios quiere que usted y yo entremos por la línea de la palabra. Y para poder obtener esto, tenemos que rendirnos en cuerpo, espíritu y alma. Amén. Esa es la manera como Dios puede trabajar. Alguien que esté reclamando ser nadie. Si usted dice que es nadie, con todo su corazón, Dios lo ve con agrado. Amén. Porque eso es la demanda de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, el profeta simplemente comenzó el Espíritu de Dios a trabajar con él de esta manera. Y fíjese lo importante que es esto. Cuando él, sin conocer estas cosas, fue a buscar la ayuda con lo que le estaba pasando, qué cosa tan tremenda, fue a personas que no conocían nada al respecto. ¿Y cuál fue el consejo que le dieron? Cuidado con eso. Algunas personas pueden tener ciertos conceptos erróneos acerca del movimiento que Dios está llevando a cabo. El profeta dijo: yo medio creí lo que me dijeron aquellos ministros, pero como Dios se proponía hacer algo, y como somos la simiente de Dios, Dios no va a permitir que usted sea engañado. Él dijo claramente: cuando Él se me apareció y me habló todo, ahí se acabaron las dudas. Pero él había medio creído que aquello que él había visto, aquellas visiones, aquellas cosas, él había pensado, medio había creído que era errado. Pero Dios le trajo a claridad las cosas. Por eso Dios tiene un cuidado extremo con su simiente. No lo deja ahí en el error, Dios lo saca a la verdad, lo trae a la verdad. Y la mentira es descubierta para que el hombre se quede al lado de la verdad. Que Dios nos ayude. ¿Estamos dispuestos a quedarnos al lado de la verdad? No importa lo que pueda venir o lo que pueda el diablo decir. Acuérdese que hay una verdad para hoy. Hay un Espíritu Santo prometido. Hay una operación a través del Espíritu Santo, a través de su iglesia, que se va a llevar a cabo. Simplemente vamos a hacer esos vasos. Pidámosle al Señor su gracia, su misericordia. Pidámosle al Señor que nos perdone si no nos hemos rendido lo suficiente. Pero que estemos a la disposición de hacer lo que al Padre le place hacer. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias. Qué maravilloso es, Señor, poder llegar a comprender tu verdad. Saber, oh Dios, que tú eres real y que hay una obra, Señor, que tú has estado llevando a cabo por años, Señor. Has estado trabajando con un pueblo, Señor, a través del tiempo, Padre amado, esperando el cumplimiento de esa gran promesa, la cual vemos hoy, Señor, que está cercana, el cual es nuestro recogimiento, Señor. Pero, Padre, antes de que esta novia salga de la tierra, tiene que quedar un testimonio sobre esta tierra, Señor, de que tus hijos fueron manifestados, Señor, de que tus hijos llegaron a la posición que tú querías que ellos llegaran, Señor, y que tomaron la promesa, tomaron la palabra e hicieron las obras que tú dijiste que ellos harían. Ayúdanos, Señor, para que nos podamos rendir en tus manos, para que podamos hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, por ser quizás negligentes, por ser, oh Dios amado, flojos, Padre amado. Pero ayúdanos, Padre amado, para que nos podamos rendir, Señor, para que tu grande Espíritu pueda trabajar, Padre amado, y en esa disposición es cuando tú puedes obrar, cuando estamos en cuerpo, espíritu y alma rendidos en tus manos. Guarda a cada hermano y hermana, Señor. Somos tus representantes aquí sobre la tierra.
Sabemos que los afanes, la responsabilidad y los compromisos que tenemos, muchas veces, Señor, nublan, perturban esa visión, Padre amado. Pero ayúdanos a siempre meditar en esto y a mantenerlo presente en nuestros corazones y en nuestras mentes, de que esta es la hora, Señor, cuando tenemos que estar en el lugar donde tú quieres que estemos, posicionados, parados en la verdad, llevando a cabo las mismas obras que tú hiciste. Te damos gloria y honra. Pedimos ahora tu protección y tu cuidado. Cuando vamos a regresar a casa, Señor, sea tu ángel acampando a nuestro alrededor, dándonos fuerzas, dándonos salud para nuestros cuerpos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.